Hola, vamos a dar inicio a nuestra novena sesión del semestre de otoño del 2020 del curso de Historia de la Filosofía Moderna de la UAP. Pues bueno, empezamos con Hume. Eh, la sesión pasada terminamos con Émile du Châtelet y comenzamos con Hume. Hay un poco encimado. Así que el calendario de lecturas que ustedes tienen, si lo notan, en realidad ya hubo unos ligeros cambios. Son mínimos, pero bueno, son para que los tengan en cuenta. También no se les olvide que hoy se sube el cuestionario. Espero que lo terminen. Esta vez no puse ahí fecha que se cerrara automáticamente en Teams, ¿no? La fecha de entrega para que quien entregue extemporáneamente pues no tenga problemas. Eso sí, ya saben que vale 60% máximo entrega extemporánea, ¿no? Si no, no tendría ningún caso para quien va entregando a tiempo. Bueno, la sesión pasada terminé con la primera sección de la primera parte del ensayo sobre el entendimiento humano y ahora vamos a la segunda parte, ¿no? Perdón, la segunda sección. Y bueno, aquí empieza con la distinción de dos tipos de ideas, ¿no? Y su origen, ¿no? Y cito: hay una diferencia considerable entre las percepciones de la mente cuando un hombre siente el dolor que produce el calor excesivo o el placer que proporciona un calor moderado, y cuando posteriormente evoca en la mente esta sensación o lo anticipa en su imaginación. Estas facultades podrán imitar o copiar las impresiones de los sentidos, pero nunca podrán alcanzar la fuerza o vivacidad de la experiencia inicial, ¿no? Fin de la cita. Entonces, bueno, aquí recordando un poquito las definiciones de ideas según Descartes, ¿no? Bueno, hay varias. Una de ellas es: las ideas son como imágenes de las cosas. Una de las tres definiciones que da Descartes. Y bueno, justamente esa va a ser, esa es la idea en sentido de representación. Esa va a ser la idea para Hume, ¿no? Aunque bueno, dice hay dos tipos de ideas: las directas, ¿no? Que las directas son las que llamamos impresiones, y las otras son representaciones, ¿no? Entonces, en una tengo de forma directa y viva, en experiencia directa, al objeto del que estoy hablando. En el otro tengo la representación, ¿no? Como si lo volviera a presentar ese objeto en mi mente, pero ya no está de forma directa e inmediata, ¿no? Como cuando tengo calor y luego me imagino o me represento que tengo calor, ¿no? O cuando me quemo y luego esa sería la impresión directa, ¿no? La experiencia directa del fuego, cuando lo toco a un objeto muy caliente. Y luego la idea, ¿no? Esa sería la impresión, idea en un primer sentido. La otra, la idea en el sentido más general y cotidiano que le damos a la palabra, es una representación de una impresión. Entonces, para Hume esta facultad de representar nunca dará al objeto de forma tan vivaz como la experiencia directa, ¿no? Como una impresión, aun cuando digamos que casi sentimos o vemos al objeto en cuestión, ¿no? Entonces, no hay manera de confundir una impresión con una idea, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? El grado de intensidad, ¿no? La intensidad con que me da de forma directa el objeto o el estado de cosas, ¿no? La impresión. Y por eso, pues Hume afirma que el pensamiento más intenso es, y ahí cito, inferior a la sensación más débil, ¿no? Las sensaciones es el grado máximo de intensidad. Y nuestro ilustrado escocés utiliza, no recurre al ejemplo de la enorme diferencia que existe entre estar furioso y actuar motivado por tal furia, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de cualquier otra pasión, ¿no? Una cosa es
estar enojado y otra cosa es pensar o representarse que estoy enojado, ¿no? O imaginarse que se está enojado. Así que divide a las percepciones de la mente en dos clases o especies que se distinguen justamente por sus distintos grados de fuerza o vivacidad. Y cito: las menos fuertes e intensas comúnmente son llamados pensamientos o ideas. Las menos fuertes e intensas comúnmente son... la otra especie carece de nombre en nuestro idioma, ¿no? Dice Hume. Concedamos pues a nosotros mismos un poco de libertad y llamémoslas impresiones, empleando este término en una acepción un poco distinta a lo usual. Fin de la cita, ¿no? Entonces, bueno, actualmente impresión es una palabra clásica de la filosofía, pero tómese en cuenta que Hume es el autor que introduce ese sentido técnico, ¿no? Lo toma del lenguaje cotidiano y le da un giro para señalar eso, la experiencia directa de un objeto, ¿no? Entonces, justamente el concepto pretende, cito, denotar nuestras percepciones más intensas, cuando oímos, o vemos, o sentimos, o amamos, o odiamos, o deseamos, o queremos. Fin de la cita. Curiosa definición de impresión, pues hace pensar en lo que para Descartes eran las cogitaciones. Si bien es fundamental remarcar que lo que Hume pretende es lo contrario del filósofo francés, ¿no? Esta oposición, famosa oposición entre racionalistas y empiristas. Pues la certeza de la sed no radica en mi pensamiento de tener sed, que sería un poco lo que diría Descartes, ¿no? El tener sed o el odiar o amar son cogitaciones, son pensamientos, ¿no? Sí, a ver, lo que les da certeza a su ser es que yo los pienso, aunque hay pensamiento, no es pensamiento en un sentido como meramente activo. Pero bueno, si yo no los pensara, yo no tendría sed. Si yo no me diera cuenta de que tengo sed, no tendría sed. Y no, Hume dice que la certeza, ¿no?, de tener sed, que en este caso es el ejemplo, no radica en mi pensamiento, sino en la sensación, ¿no?, en este caso en la impresión, que antecede a mi pensamiento. ¿Y qué es lo que me impulsa a pensar que pues tengo sed? Por ejemplo, ¿no? Aunque aquí hace una aclaración. Si bien es verdad que el pensamiento parece ilimitado porque puede concebir o imaginar cualquier cosa, el concebir cualquier cosa nunca podrá compararse con la intensidad que nos da una impresión o una percepción directa de aquello a que el pensamiento solo vagamente se refiere, ¿no? En el pensamiento no hay nada que esté fuera de su alcance, salvo aquello que implica contradicción. Sin embargo, aquello que el pensamiento se representa nos los da de una manera muy débil, muy vaga, muy confusa, ¿no? Si el criterio es claridad y distinción, pues Hume diría, bueno, es que el pensamiento no nos da con claridad y distinción aquello que nos representamos. En cambio, una impresión sí. ¿No? Por lo tanto, la capacidad del pensamiento, aunque parece estar limitada, en realidad está reducida a límites muy estrechos, ¿no? Y que su poder creativo, cito, no viene a ser más que la facultad de mezclar, transportar, aumentar o disminuir los materiales suministrados por los sentidos y la experiencia, ¿no? Cuando pensamos en una montaña de oro, unimos dos ideas compatibles, oro y montaña, que conocíamos previamente. Fin de la cita. Todo aquello que el pensamiento parece poder representar o concebir sin límite alguno, viene de las impresiones, ¿no? Entonces,
esa capacidad que parece ilimitada al pensamiento, ¿no? El pensamiento puede concebir cualquier cosa, en realidad se refiere a que el pensamiento tiene la capacidad de enlazar. Pero ¿qué es lo que enlaza? Solo aquello que las impresiones nos han dado, ¿no? Por eso, aunque parece limitado, pues es muy limitado. Y cualquier idea que tengamos, ¿no? No son más que copias de nuestras impresiones o percepciones más intensas, ¿no? No hay una idea que no provenga de una impresión. No necesariamente de forma directa, ¿no? Sino hay ideas que provienen de ideas, pero en última instancia esas ideas pueden ser llevadas a la impresión primaria de las que fueron sacadas, ¿no? Sin importar lo abstractas o lejanas que parezcan, ¿no? Esas ideas. De hecho, para Hume, la idea de Dios pues es una simple abstracción a partir de la impresión que tenemos de las operaciones de nuestra propia mente al poder aumentarlas indefinidamente, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la idea de Dios? Pues es una abstracción de la propia experiencia directa que tenemos de esas operaciones de nuestra mente, de enlazar, ¿no? Y que pueden enlazar de forma casi ilimitada, ¿no? Aunque solo pueden enlazar cosas que nos han sido dadas por impresiones. Aunque después las puedan enlazar de una manera que no se han dado en las impresiones, como eso de montaña de oro. Por ello, cito, toda idea que examinamos es copia de una idea similar. A fin de la cita. Y toda idea en última instancia remite a una impresión. Y de hecho sería interesante hacer el ejercicio de llevar a su impresión originaria aquellas ideas tan abstractas como unidad, ser, igualdad, ¿no? Que de hecho Hume pues como que no le hace tanto caso, ¿no? Ese es problema clásico que vamos a regresar con él en Kant y que está en Platón. Ideas tan abstractas como unidad, por ejemplo, ¿no? Ser, igualdad, pues en su estricto no hay experiencia concreta a la que remitan, salvo por analogía. ¿Alguien me puede decir cuál es la impresión de la que tomo la igualdad, la identidad? ¿No? Entonces, bueno, ahí ahorita vamos a tratar de explicarlo, lo menciono porque pues es un problema bien complejo, ¿eh? Y Hume como que se hace de lado en las cuestiones que son en donde no sabe qué decir exactamente, ¿no? Obviamente sí hay una manera empirista de explicar eso mediante inducción y analogía, pero justamente el resultado que tenemos por inducción y analogía pues no es el de igualdad en sentido matemático o el de identidad en sentido lógico, sino encontramos algo parecido, ¿no? Algo así como similitud, pero eso no es igualdad ni identidad en sentido lógico. Pero bueno, el punto es que esto remite a esas aporías clásicas de la filosofía platónica, ¿no? ¿Cuál es la impresión originaria de las que se desprende la idea de igualdad? ¿Realmente tenemos experiencia de cosas iguales? ¿No es más bien la igualdad algo a priori que determina la legalidad de nuestra experiencia? ¿No? Que eso es algo con lo que se va a ocupar justamente Kant, porque considera que está incompleto el ejercicio empirista, aunque es necesario para romper con el dogmatismo metafísico. Y por cierto, en mi libro Châtelet, lo que les he dicho, se plantea esas mismas cuestiones, ¿no? Porque ella leía a los empiristas ingleses y decía, bueno, pero allí en el trasfondo hay contradicciones, ¿no? Que pues no son fáciles de resolver, ¿no? Kant da una solución provisional que vamos a mencionar y que tiene sus ventajas y desventajas. Aunque bueno, pues Kant desde luego es un hito en la filosofía, ¿no? Ya no se puede volver a pensar con la misma ingenuidad después de haber leído a Kant.
Pero bueno, para nuestro filósofo escocés, el asunto es más sencillo y no debería llevarnos a elucubraciones y abstracciones inocuas, porque para probar que esta posición no es universalmente válida ni carente de excepción, cito, tiene uno y solo sencillo método de refutación: mostrar aquella idea que, en su opinión, no se deriva de esta fuente. Fin de la cita. A lo cual corresponde al campo defensor del empirista mostrar a qué impresión remite, ¿no? Sea como sea, nuestro pensador evita este tipo de discusiones, ¿no? Él dice, eso le toca a los que quieran refutar al empirismo, mostrar que no es así. Que nos quiera refutar, pues nosotros tenemos que responderle mostrando el proceso de abstracción de las ideas, que en última instancia remiten a impresiones. Hume dice, no hay que meternos a discutir sobre la unidad en sí. Eso que lo hagan pues, los metafísicos, aquí no importa, ¿no? Entonces, pues hay que evitar ese tipo de dificultades, ¿no? Por cuestiones prácticas, ¿no? Y Hume recurre a otro ejemplo que para él demuestra que las ideas se derivan de las impresiones. Y cito, pues si se da el caso de que el hombre, a causa de algún defecto en sus órganos, no es capaz de alguna clase de sensación, encontramos siempre que es igualmente incapaz de las ideas correspondientes. Un ciego no puede formarse idea alguna de los colores, ni un hombre sordo de los sonidos. Fin de la cita. Las ideas que resultan de una operación del entendimiento requieren necesariamente de las impresiones para poder ser concebidas, ¿no? Por ello también habría que admitir la posibilidad de seres con otras facultades, ¿no? Sens, y bueno, sens suena muy francés, sens. Disculpen, pronuncio horrible el inglés. Entonces, para Hume, pues esas facultades son nuestras facultades en sentido empírico, subjetivas, las que determinan nuestras capacidades. Si yo puedo tener ideas de colores, imaginar colores, es porque tengo ojos que ven colores. Si soy ciego de nacimiento, no tengo. Como no tengo la impresión del color, no puedo tener la idea de color. No sé lo que es un color, porque nunca he visto un color. Y así para todas las demás. Y de hecho, si nuestra subjetividad fuera diferente, pues nuestras ideas serían otras, porque nuestras impresiones serían otras, ¿no? Entonces, todas las ideas que resultan de la operación del entendimiento requieren de las impresiones. Lo vuelvo a repetir. Es aquí donde más podemos notar que el empirismo humeano conduce inevitablemente a un naturalismo. O sea, un naturalismo de un modo muy peculiar, ¿no? Un naturalismo subjetivista. Porque es la naturaleza del entendimiento humano. Tal cual él entiende es la naturaleza del entendimiento humano en sentido empírico, ¿no? Pero es ella la que determina el tipo de impresiones que tenemos y por ende el tipo de ideas que tenemos. ¿No conduce esto al empirismo a una especie de psicologismo, escepticismo y relativismo? Pues desde luego, ¿no? Desde luego, sin embargo, lo más importante es entender los motivos del empirismo que lo orillan a esas posturas, ¿no? Porque no es tan fácil como refutarlos, ¿no? No es tan fácil refutarlos. Es innegable que incluso al concebir los distintos colores, sabores y sonidos, requerimos las impresiones correspondientes. ¿No? Cito, pues si se negase esto sería posible, mediante la gradación continua de matices, pasar insensiblemente
de un color a otro totalmente distinto. Fin de la cita. Sin la necesidad de haber tenido la impresión correspondiente. Ahora, dentro de los matices de un color, si uno se ha familiarizado lo suficiente con la mayoría de ellos, sí que se puede representar que falta un matiz, ¿no? Al tener todas las escalas, como quien sería capaz de encontrar los tonos correspondientes de una escala sin haberlos escuchado. Pero ello solo es posible como inducción de las impresiones de los sonidos concretos, ¿no? Y bueno, para Hume, incluso ahí donde pareciera que sin tener la impresión directa de algo, podemos saber qué falta, ¿no? En la escala de sonidos o en la escala de colores, si estamos bien entrenados, si hemos tenido suficientes impresiones, podemos decir, bueno, ahí falta una tonalidad. Pero lo que dice Hume es, lo sabemos justo por inducción y por experiencia. Sí notan los que están llevando el curso de fenomenología, pues es lo contrario en un punto, en otro no. Pero es lo contrario a lo que diría Husserl. En otro punto no es lo contrario, porque en Husserl sí necesitamos la impresión directa del objeto. Aunque ahí depende del tipo de objeto, del tipo de impresiones. Hay muchos, ¿no? Pero en algunos casos sí es necesaria tal cual exige el empirismo. Como sea, lo importante y concluyente para Hume es que las ideas son débiles y obscuras, ¿no? Que nos llevan a confusiones, ¿no? No podemos hacer una distinción clara entre las distintas ideas, los distintos tipos de ideas, a diferencia de las impresiones. Ahí no hay confusión. Ahí no hay confusión, ¿no? Si yo me empiezo a imaginar las distintas tonalidades de azul, puede ser que me acabe confundiendo. En cambio, si los veo, pues me queda muy claro la diferencia, ¿no? Si tengo la impresión. Y curiosamente atribuye el mismo criterio de validez cartesiano, ¿no? Como ya mencioné, a las percepciones, ¿no? A las percepciones directas en este caso, ¿no? Percepciones directas igual a impresión, percepción indirecta igual a idea. Solo que a las ideas les atribuye la oscuridad y opacidad, mientras que la claridad y distinción está en las impresiones, ya sean externas o internas, ¿no? Porque hay impresiones externas y externas. Estas son fuertes y vivaces. Cito: los límites entre ellas se determinan con mayor precisión y tampoco es fácil caer en error o equivocación con respecto a ellas. Por tanto, si albergamos la sospecha de que un término filosófico se emplea sin significado o idea alguna, como ocurre con demasiada frecuencia, no tenemos más que preguntarnos de qué impresión se deriva la supuesta idea y si es posible asignarle una. Esto serviría para confirmar nuestra sospecha. Fin de la cita, ¿no? Entonces Hume dice, hay que desconfiar de los conceptos filosóficos porque pues son ideas, ¿no? Ideas abstractas, en los cuales ya no sabemos con exactitud a qué impresión remiten y por lo tanto hacen que todo sea confuso y nos generan falsos problemas y nos hacen perdernos en discusiones que no remiten a ninguna impresión directa de las cosas y por lo tanto que no tenemos un criterio para saber si son veraces o no. Entonces, y bueno, esto pues roza esa gran discusión de si el lenguaje remite a experiencias concretas, en este caso sensaciones, o aquello que sentimos viene preconfigurado por el lenguaje, ¿no? Y por ejemplo, para la fenomenología será imprescindible remitir los conceptos a la experiencia originaria de la que surgen, pero esta es prelingüística, ¿no? Desde la postura empirista no está claro qué querría decir tener la impresión del concepto correspondiente. Pues ¿acaso podemos tener impresión de la impresión?
No estamos usando palabras para designar algo de lo que justamente no tenemos ni tendremos nunca experiencia directa, ¿no? Bueno, aquí estoy quizá leyendo a Hume muy desde Husserl, pero justamente sí, el criterio de validez es la impresión, o sea, la experiencia directa de aquello de lo que hablamos, ¿no? Por ejemplo, del fuego, pues es fácil entenderlo porque si tenemos la impresión de fuego sabemos de qué hablamos, si tenemos la impresión de color, etc. Pero bueno, ¿qué pasa con un concepto como impresión? ¿Dónde tengo experiencia directa de la impresión? Yo no tengo experiencia directa de la impresión, tengo experiencia de impresiones de cosas concretas, ¿no? Y a partir de ahí haría abstracción y pues por un proceso inductivo llegaría a algo así como un concepto de impresión, ¿no? Pero bueno, pero la filosofía avanza siempre a tanteos entre contradicciones, confusiones y trasfondos no esclarecidos, ¿no? Y más en la ilustración, que carecen de mucha rigurosidad conceptual, ¿no? Argumentativa, lógica, y que sin embargo ganan en esta originalidad y en este volver a darle vida a la filosofía y volver a darle fuerza a los problemas fundamentales de la filosofía, ¿no? Que estaban como anquilosados, como dormidos, ¿no? Se había perdido como su intensidad, justo por tanta abstracción y por tanta rigurosidad conceptual académica, ¿no? de la escolástica. Entonces, pero bueno, en términos generales, si afirmamos que todo el conocimiento remite a la experiencia, ¿cuál sería la experiencia que confirma tal afirmación? Pues ninguna. Más que por un proceso inductivo. No tenemos experiencia que nos confirme ese enunciado. Tenemos experiencias concretas de cosas concretas a partir de las cuales inducimos que eso se puede generalizar y hacer válido para todo el conocimiento. Pero bueno, aquí viene una aclaración sobre la discusión en torno a las ideas innatas. Para el filósofo edimburgués, si aquellos que niegan las ideas innatas, como Locke, al afirmarlo, lo que pretenden decir es que todas las ideas son copias de nuestras impresiones, entonces están en lo correcto, ¿no? O sea, no hay ideas innatas. Sí, por ideas entendemos, pues justamente, copias de las impresiones. Yo solo puedo tener idea haciendo abstracción de una impresión de la que tuve, ¿no? De una impresión que tuve. Aunque podríamos preguntarnos qué se entiende por innato, ¿no? Y cito a Hume. Si lo innato ha de ser equivalente a natural, entonces todas las percepciones e ideas de la mente han de ser consideradas innatas o naturales, por contraposición a lo artificial o milagroso. Si por innato se entiende lo simultáneo a nuestro nacimiento, la disputa parece ser frívola, pues no vale la pena preguntarse en qué momento se empieza a pensar. Se comienza a pensar. Fin de la cita. Entonces, no hay ideas innatas en ese sentido de antes de nacer ya tenemos la idea de infinito, ¿no? Como diría Descartes, tan pronto nacemos ya viene en nosotros la idea de infinito, ¿no? La idea de infinito pues sería un proceso de inducción que remite a experiencias concretas de cosas que tenemos, ¿no? En este caso de la capacidad ilimitada de enlazar nuestros pensamientos. Pero bueno, en el sentido de natural, pues sí son innatas, ¿no? Todas las ideas y todas las percepciones. Pero bueno, y aprovecha esta mención para criticar la ambigüedad del término idea, ya que este es bastante multívoco y su equivocidad viene de Descartes, ¿no? Y eso critica a Locke, Hume, a Locke. Pues tomó el concepto sin más, ¿no? Como si valiese, cito, para cualquiera de nuestras percepciones, sensaciones o pasiones, así como pensamientos. Fin de la cita. ¿No? Entonces, y si se dan cuenta, pues en Descartes, justo el pensamiento, pues es eso,
El pensamiento, ¿no? Cuando dice, ¿qué soy? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Una cosa que juzga, quiere, odia, ¿no? Imagina, ve, siente, etcétera, ¿no? Bueno, estoy parafraseando, pero... Entonces, para Descartes, todo eso es pensamiento. Ver una vela, pues se remite a pensamiento. Tener hambre remite a pensamiento, ¿no? Juzgar remite a pensamiento. Entonces, Descartes le da un sentido muy amplio al pensamiento y a las ideas. Y Hume critica que Locke tomó ese término tan amplio y oscuro y pues no lo criticó. No lo criticó. Hume atribuye el error de su maestro al hecho de que se dejó llevar por las discusiones escolásticas, las cuales, cito, valiéndose de términos sin definir, alargaban sus disputas sin alcanzar jamás la cuestión a tratar. Fin de la cita. Aceptando lo anterior, lo verdaderamente innato en sentido natural, no en sentido natural, son las impresiones, ¿no? Aunque bueno, las ideas también son naturales. Simplemente que las ideas son representaciones de impresiones, ¿no? O sea, todas nuestras ideas remiten a alguna impresión de la cual nacen, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos el criterio, tenemos la distinción entre percepción directa e indirecta. La indirecta son lo que llamamos ideas y la directa lo que llamamos impresiones. Y todas nuestras ideas remiten a impresiones, ¿no? Entonces, pues está bien interesante lo que dice Hume. Si yo no viera colores, yo no podría tener la idea de color. No podría tener la idea de color, ¿no? Y de hecho, bueno, eso hay Merleau-Ponty en Fenomenología de la Percepción analiza a ciegos de nacimiento que creen tener una idea de lo que es color y cuando los operan y ven, dicen, no sabía lo que era un color. El concepto de color que yo tenía no tiene nada que ver con el color. Entonces, pues puede ser que sí, no puede ser que sí, tenga razón Hume. Yo solo tengo ideas. Más bien, sí, todas las ideas que tengo remiten a impresiones, ¿no? Y el problema con la filosofía es que discute sobre ideas en las cuales ya no está claro a qué impresión remiten. Y como ya no está claro a qué impresión remiten, pues no hay un criterio para saber quién está diciendo la verdad y quién no. Y entonces caemos en estas discusiones que dice Hume, estas discusiones escolásticas, en donde nunca se define nada, nunca se remite una impresión, y solo se está disputando de meras palabras. De meras palabras, ¿no? Bueno, seguimos y pasamos a la sección 3, que es de la asociación de ideas. Una vez que ha definido los tipos de percepciones, nuestro ilustrado afirma que existe algo así como una ley de asociación de ideas. Porque, y cito, es evidente que hay un principio de conexión entre los distintos pensamientos o ideas de la mente, y que al presentarse a la memoria o a la imaginación, unos introducen a otros con un cierto grado de orden y regularidad. Fin de la cita. Es justo este principio de conexión de las ideas lo que la investigación debe sacar a la luz. Esa conexión que existe entre las ideas está tan enraizada que incluso en los sueños o en las fantasías más libres, si se mira con atención, está presente, ¿no? Entonces, a Hume lo que le importa no es una discusión de esas ideas abstractas, como yo propuse. Eso simplemente lo mencioné porque me parece un tema súper interesante, ¿no? Ajá, ¿cuál es la impresión a la que última instancia remitiría un concepto como el de mismidad, identidad, igualdad? Pero bueno, Hume dice, no hay que perderse en eso, porque nos vamos a enredar, ¿no? Lo importante es que tenemos impresiones e ideas. Y que existe un principio de asociación de nuestras ideas.
¿no? Y eso es lo que debemos investigar, porque esa es, si recuerdan en la primera sección, ¿qué quiere hacer Hume con la investigación sobre el entendimiento humano? Y antes, con el ensayo sobre el entendimiento humano. Lo que quiere saber es cómo funciona el entendimiento para saber, para saber hasta dónde podemos conocer, cómo conocemos y qué conocemos. Y la manera en la que funciona el entendimiento humano es justamente mediante esta ley de asociación de ideas. Entonces eso es lo que nos debe de importar. Y aduce a favor de la probabilidad de este principio de conexión el hecho de que, cito, se ha encontrado en los distintos idiomas, aun donde no podemos sospechar la más mínima conexión o influjo, que las palabras que expresan las ideas más complejas casi se corresponden entre sí. Prueba segura de que las ideas simples comprendidas en las complejas están unidas por un principio universal de igual influjo sobre la humanidad entera. ¿En qué consiste este principio y cuál es su naturaleza? Que por cierto también es un principio que tiene que ver con inducción, no un principio a priori. Curiosamente, ningún filósofo se ha interesado por investigar, enumerar y clasificar estos principios de asociación, ¿no? Dice Hume. Ese es el problema más importante y los filósofos no se han ocupado de él. Para nuestro pensador, la multiplicidad de tipos de conexión de ideas se puede reducir a 3. ¿No? Dice, tampoco es tan complejo, y cito, son, a saber, son 3, y cito, semejanza, contigüidad en el tiempo o en el espacio y causa o efecto. Fin de la cita. Todas nuestras asociaciones de ideas están sometidas, cuando menos, a alguno de estos tipos de conexión. Y es una ley que el entendimiento asocia de este modo sus ideas. Por ejemplo, ¿no? Una pintura conduce naturalmente nuestros pensamientos al original, semejanza. Esto es cita. La mención de la habitación de un edificio naturalmente introduce una pregunta o comentario acerca de las demás, contigüidad. Y si pensamos en una herida, difícilmente nos abstendremos de pensar en el dolor subsiguiente, causa y efecto. Si damos crédito al filósofo escocés, podríamos entregarnos al análisis de cualquier conexión de ideas y comprobar que están sometidas a alguno de estos tipos de conexión. Y nuestra tarea consistiría en recorrer muchos ejemplos para verificar los distintos tipos de conexión. ¿No? Y entre más amplios sean nuestros exámenes sobre ejemplos concretos, pues más seguridad tendremos en que pues hemos llevado a cabo un análisis completo, ¿no? De los tipos de conexiones. Y si bien no ignora que existen otros tipos de conexión entre las ideas, como pudiera ser por contraste o contrariedad, no puede considerar estos tipos de asociación como parte de los principios de asociación, pues estos pueden ser subsumidos a los otros. En este caso pueden considerarse como una mezcla de causa y semejanza. Es curioso notar que el ilustrado inglés deja completamente de lado el estatus ontológico de las leyes de asociación de ideas, ¿no? Digo, esos temas no le importan, yo los resalto porque a mí me importan. Pues parece evidente que es el principio que rige la manera en que conectamos nuestras ideas. Pero independientemente que explicará su origen, ¿no? Si va a decir cuál es el origen de esa ley de asociación, no queda claro si la manera en que determina la legalidad de la asociación podría considerarse como las reglas de un juego, y por lo tanto tendrían una autonomía y validez propia, o si no son autónomas y son meramente dependientes de nuestra subjetividad en su sentido empírico. Obviamente, aunque Hume no discute de eso, pues deja entender que él lo entiende en ese segundo sentido. Lo entiende en ese segundo sentido, ¿no? Y bueno, ahí el ejemplo que a mí me gusta para hacer claro este problema es
que las reglas del ajedrez tal como lo conocemos ahora sean el resultado de experiencias concretas de la acumulación de distintos juegos de la humanidad, no refuta de ninguna manera que las reglas puedan tener una independencia de esa experiencia, que sería algo así como el a priori del juego, ¿no? Entonces, bueno, estos los que llevan mi curso de fenomenología sabrán por qué estoy discutiendo estas cosas, ¿no? Con Hume. Aunque lo más importante es entender lo que va diciendo Hume, ¿no? Pero pues entenderlo nada más así, pues eso lo leen, ¿no? Lo enriquecedor de una clase es ver cómo lo está leyendo el profesor que da esa clase, ¿no? Desde dónde lo interpreta, cómo se lo apropia, con qué lo confronta, etc. Pero bueno, quizás sea injusto y anacrónico reprochar esto a Husserl, lo que no impide que sea algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de entrar en diálogo con su texto, porque la filosofía es un constante diálogo e interrogatorio, ¿no? Como nos enseñó Platón, con aquellos que afirman saber algo acerca de cualquier tema, ¿no? Entonces, si nos dice, solo hay impresiones y percepciones, e ideas y percepciones directas e indirectas, y las ideas se asocian de tal manera. Y bueno, entonces hay que interrogar a quien nos dice tal cosa, ¿no? A quien nos afirma tal cosa. Y bueno, vamos a la sección cuarta, ¿no? Ya tenemos las ley de asociación de ideas. Todas nuestras ideas las asociamos o por semejanza, o por contigüidad, o por causa y efecto, ¿no? Esa es la ley de asociación de ideas. Y entonces, bueno, ya que se hizo esta clasificación, viene en este apartado otra importante clasificación que complementa lo anterior, ¿no? Y continúa con la explicación del funcionamiento del entendimiento. Y cito: todos los objetos de la razón e investigación humana pueden, naturalmente, dividirse en dos grupos, a saber, relaciones de ideas y cuestiones de hecho, ¿no? Matters of fact. A la primera clase pertenecen las ciencias de la geometría, álgebra y aritmética, y, en resumen, toda afirmación que es intuitiva o demostrativamente cierta. Fin de la cita. Entonces, tenemos dos tipos de ideas, tenemos dos tipos de percepciones, directas e indirectas. Las directas son las impresiones, las indirectas son las ideas. Y dos tipos de ciencias, a las cuales corresponden dos tipos de objetos. Los objetos, unos remiten a la relación de ideas, el modo en que relacionamos nuestras ideas, y otros tipos de objetos que corresponden a otros tipos de ciencias remiten a las cuestiones de hecho, ¿no? En la parte de las relaciones de ideas pues está geometría, matemáticas, todas estas ciencias abstractas y que consideramos seguras, y en el otro está todas esas ciencias empíricas que consideramos como no universalmente válidas, sino como meramente probables. O sea, el éxito de las ciencias que tanto admiraba Cartesio, ¿no? La aritmética, la álgebra y la lógica, está sustentado en que se refieren a las formas generales en las que el entendimiento relaciona las ideas. Pero justamente aquí radica también su límite, pues no aportan ningún conocimiento sobre cuestiones de hecho. Es decir, no pueden decirnos nada sobre el mundo empírico, sino solo sobre cómo se relacionan las ideas en nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, su seguridad, ¿no? Su universalidad tiene que ver con eso. Pero no nos enseñan nada sobre las cuestiones de hecho, y no pueden enseñarnos nada sobre las cuestiones de hechos. Sobre las cuestiones de hecho solo nos puede enseñar las impresiones, ¿no? Solo nos puede confirmar o refutar la impresión que tenga de aquello de lo que se habla. Entonces, y por esta razón, lo que se refiere a las relaciones de idea, cito, puede descubrirse por la mera operación del entendimiento, del pensamiento, independientemente de lo que pueda existir en cualquier parte del entendimiento.
Fin de la cita. Si la geometría euclidiana sigue conservando su validez, es porque no se refiere a objetos reales del mundo, de los cuales podamos tener impresión, sino al modo en que los relacionamos en la manera de asociar nuestras ideas. Es curiosa la semejanza que existe entre esta división y la hecha por Leibniz, ¿no? A pesar de que pues en teoría son opuestos, ¿no? En teoría uno es empirista y otro racionalista. Bueno, no en teoría, uno es racionalista y otro es empirista. Más bien, a pesar de que en teoría sean completamente opuestos, es curioso que hay un montón de puntos en común, ¿no? Entre el racionalismo y el empirismo, y sobre todo entre Leibniz y Hume, a pesar de todas las diferencias. Y sin entrar en detalles, quisiera cuando menos aquí dejar constancia de ellos. El filósofo racionalista ya había dividido a las verdades en dos tipos: verdades de razón y verdades de hecho, ¿no? Las primeras a priori necesarias, las segundas contingentes y probables, ¿no? A las primeras corresponde las relaciones de ideas, como lo diría Hume, y a las segundas las impresiones, ¿no? A las segundas verdades son determinadas por las impresiones y las primeras por las meras relaciones de ideas. Ahora, para Hume, también las relaciones de ideas son contingentes y son meras inducciones. Eso hasta el final se va a tratar de explicar por qué. Pero bueno, su seguridad radica justamente en que estudian únicamente la manera en que el entendimiento enlaza sus ideas, no sobre el contenido de esas ideas, ¿no? Ahí sí ya se tiene que ir a las impresiones, a las cuestiones de hecho. Y entonces su universalidad, su generalidad radica en eso y su seguridad. Pero en última instancia ellas también remiten, son resultado de inducciones. Y ahí sí, bueno, eso sí ya no lo aceptaría la postura racionalista, ¿no? Es esta división que se hace, es de esta división que, o bueno, es gracias a esta división que se hace claro porque una y otra, cito, no son averiguadas de la misma manera. O sea, las cuestiones de hecho, los segundos objetos de la razón humana, ni nuestra evidencia de su verdad, por muy grande que sea, es de la misma naturaleza que la de las relación de ideas. Lo contrario de cualquier cuestión de hecho es, en cualquier caso, posible, porque jamás puede implicar una contradicción. Fin de la cita, ¿no? Esto es bien interesante y de hecho se va a parecer un montón a lo que va a decir Kant, ¿no? Nada más que Kant lo que va a tratar de hacer es darle la vuelta al empirismo, ¿no? Porque el empirismo nos va a dejar en un relativismo. Pero bueno, justamente podemos representarnos o imaginarnos cualquier cuestión de hecho, ¿no? En las cuestiones de hechos no hay contradicción a la hora de representarlas, ¿no? Ya que yo tenga impresión de ella o no, eso es otra cosa, pero yo puedo representarme cualquier cuestión de hecho. No hay ningún tipo de contradicción, ¿no? Por ejemplo, que mañana la Tierra explotará, o que el cielo se volverá rosa, o el famoso ejemplo humeano, ¿no? De que el sol no saldrá mañana. Y esta, cito, no es una proposición menos inteligible ni implica mayor contradicción que la afirmación saldrá mañana. En vano, pues, intentaríamos demostrar su falsedad. Si fuera demostrativamente falsa, implicaría una contradicción y jamás podría ser concebida distintamente por la mente, ¿no? En lo que se refiere a las relaciones de ideas es muy sencillo. Si hay contradicción lógica, pues es falso. En las cuestiones de hecho, no es válido eso de la contradicción lógica. Yo no puedo aplicar ese criterio para saber si es verdadero o falso un enunciado, ¿no? Que yo afirme mañana no saldrá el sol, yo no tengo criterios que remitan a las meras relaciones de ideas para decir si es verdad o no,
Porque no estoy hablando de relaciones de ideas, sino de cuestiones de ideas, de cuestiones de hecho. Algo así como lo que Husserl llama menciones vacías, ¿no? Meras palabras que el entendimiento no puede representar, aunque sí entiende su sinsentido, ¿no? Como el famoso ejemplo del círculo cuadrado, el cual al implicar una contradicción lógica sí que lo podemos tomar como falso, ¿no? Entonces, círculo cuadrado sí podemos decir que es falso porque implica una contradicción lógica. Sin embargo, la proposición que afirma el sol no saldrá mañana, no podríamos nunca, por ninguna razón y en ninguna circunstancia, tomarla a priori como falsa, ¿no? Dice que aunque alguien me demuestre que esa proposición es falsa. Y bueno, ahí va, a lo que vamos a llegar es, bueno, sería sensato considerarla como casi imposible, pero no podemos decir que es falsa, en ese sentido de que no tiene contradicción. Ahora sí, ahora, si esto es tal como lo afirma el filósofo escocés, entonces la pregunta que inmediatamente salta al entendimiento sería investigar, cito, de qué naturaleza es la evidencia que nos asegura cualquier existencia real y cuestión de hecho, más allá del testimonio actual de los sentidos o de los registros de la memoria. Fin de la cita. Nótese que ya sea que hablemos de la evidencia en su sentido intuitivo e intelectivo, como en Descartes, o en su sentido intuitivo sensualista, como en Hume, la cuestión sigue siendo la misma, ¿no? Esto es a mí algo que me llama muchísimo la atención. La pregunta es, ¿hasta dónde alcanza la validez de dicha evidencia? Solo en el presente, ¿cuál es la extensión de tal presente, ¿no? Y eso pasa también en Descartes. Esto está bien interesante porque para los dos el criterio es la intuición. Lo entienden uno en sentido empírico y otro en sentido intelectual. Uno es la intuición la da el pensamiento, el entendimiento. El otro es la intuición la da la impresión, ¿no? La impresión. Entonces, el criterio de validez es el mismo, claridad y extensión, pero la claridad y extensión la da la impresión, mientras que en Descartes la da el pensamiento. La impresión, que serían los sentidos, pues es lo confuso. Y para Hume dice, no, lo confuso son los pensamientos, bueno, las ideas. Y entre más abstractas, más confusas. Porque no sabemos a qué impresión remiten. Pero bueno, es curioso que ni el padre de la modernidad ni el ilustrado edimburgués, que ninguno de ellos encontremos, a pesar de haberlo notado, análisis respecto a la extensión del tiempo presente, único lugar que abarca la validez de la evidencia clara y distinta, ¿no? Entonces Hume dice, bueno, mientras, de hecho para Descartes eso también es un problema bien interesante, en el discurso del método lo señala y sobre todo en las meditaciones cartesianas. Ok, yo tengo evidencia en el intelecto de que A es idéntico a A. Y después, por un proceso deductivo, puedo hacer toda la geometría, demostraciones, etc. Pero yo no puedo tener presente al espíritu todo el tiempo la evidencia de ciertas proposiciones, sino que la tengo en un momento de forma directa y después ya simplemente la doy por supuesta. Entonces, ¿hasta dónde alcanza la validez de ese presente, ¿no? Porque parece que le tenemos que confiar en la memoria y también con las impresiones. La validez de la impresión del fuego quema, pues es solo en el momento presente. Y después la hago extensible porque siempre he descubierto que el fuego sigue quemando y entonces por el mero recuerdo de esas impresiones hago extensible la validez de que el fuego quema a experiencias futuras. Pero bueno, curioso es que no se ponen a discutir cómo es posible eso. Y pues bueno, no discuten la naturaleza del tiempo, porque ahí lo que está en juego es el tiempo. Pero bueno,
Para nuestro pensador empirista, las ambigüedades e imprecisiones en este tipo de cuestiones están justificadas, ya que considera que nadie antes se ocupó de tema tan importante. Desde luego, estas imprecisiones tienen que ser superadas y corregidas por investigaciones posteriores, pero no perdamos de vista tan importante coincidencia. Que la evidencia dependa solo del entendimiento, sea inteligible, basada en una intelección, ahí pongo, o sea, en una intuición, pero hecha de la mente, o dependa solo de la experiencia, o sea empírica, basada en una impresión, su fuerza está limitada a lo efímero del tiempo. La fuerza de la evidencia está fundada en el problema no esclarecido de la temporalidad, ¿no?, en la que el acto que la capta acontece, ¿no? Y esto nunca dejó de sorprender a Husserl. De todas maneras, Hume sí va a dar una respuesta de por qué hacemos extensible el campo de validez de una impresión, ¿no? De lo contrario, pues el fuego solo quemaría cada vez que lo vuelva a tocar, ¿no? Pero bueno, sí alargamos la extensión de esa validez. Y hay una razón por la que lo hacemos. Y hay una explicación de por qué lo hacemos. Simplemente pues no tematizan el tiempo. Pero bueno, regresando a la ley de asociación de ideas y como respuesta a lo poco abarcante de la evidencia presente, el ilustrador escocés nos afirma, cito: todos nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho parecen fundarse en la relación de causa y efecto. Tan solo por medio de esta relación podemos ir más allá de la evidencia de nuestra memoria y sentidos. Fin de la cita. Por eso, si vemos humo, suponemos que hubo fuego. Si está nublado, que lloverá, ¿no? ¿Por qué? Porque asociamos así, ¿no? Esa es la ley de asociación. O el ejemplo utilizado en este libro. Un hombre que encontrase un reloj o cualquier otra máquina en una isla desierta sacaría la conclusión de que en alguna ocasión hubo un hombre en aquella isla, ¿no? Todos nuestros razonamientos acerca de los hechos son de la misma naturaleza. Pero ¿qué es lo que enlaza a ambos hechos? ¿Realmente los hechos se enlazan en la naturaleza según la causa y el efecto? ¿De dónde viene esta? Y aquí es lo importante, ¿no? O como lo que discute Hume, lo que lo hace ser como pues original y donde está el asunto a discutir, ¿no? Que la causa y el efecto no están en la naturaleza de las cosas, sino en la naturaleza del entendimiento. Es el entendimiento el que asocia por causa y efecto. No es que la naturaleza esté regida por causa y efecto, ¿no? Entonces, ya sea la relación remota, directa o colateral, lo importante a cuestionarse es el origen de la causalidad, ¿no? Bueno, ya les adelanté que el origen pues, es nuestro entendimiento. Nos hemos de preguntar cómo llegamos, cito, al conocimiento de la causa y el efecto. Fin de la cita. Es evidente que gracias a esta inferencia de causa y efecto podemos ampliar el campo de influjo de la evidencia empírica. Si no fuera a que asociamos por causa y efecto, no podríamos hacer extensible la validez de la impresión de que el fuego quema, ni la validez de la intuición intelectual de que A es idéntico a A, ¿no? Eso solo sería válido mientras lo enuncio, me lo represento, etc. Tan pronto lo dejo, pues ya se esfumó su validez. Tengo que volver a enunciarlo para que sea válido. ¿No? Diría Hume. Obviamente, desde el racionalismo, y aquí está esta decisión fenomenológica, eso sería confundir el acto en el que yo identifico que A es idéntico a A, sería confundir ese acto, que es efímero y contingente, con la validez del principio de identidad. Pero bueno, el punto es cómo hacemos extensible esa validez en nuestra vida normal, porque efectivamente lo hacemos extensible. Y bueno, aquí es donde nos topamos con uno de los momentos más decisivos de la historia de la filosofía moderna,
el cual hará a Kant despertar de su sueño dogmático, ¿no? Como él mismo dice. Pues cito: el conocimiento de esta relación en ningún caso se alcanza por razonamientos a priori, sino que surge enteramente de la experiencia, cuando encontramos que objetos particulares cualesquiera están constantemente unidos entre sí. Fin de la cita. Es decir, si bien la causa y efecto corresponden al modo en el que el entendimiento enlaza las ideas, esta manera de enlazarlas es sólo a posteriori, porque depende de la experiencia. Por lo tanto, las matemáticas mismas y su certitud dependen de las sensaciones, aunque su precisión se funda en que se refieren meramente a la forma de enlazar las ideas y no al contenido de lo enlazado, ¿no? Que eso sí ya serían las ciencias que se refieren a cuestiones de hecho. Lo importante a subrayar es que la forma misma en la que enlazamos nuestras ideas la hemos aprendido de la experiencia y tenemos que asumir todas las consecuencias que se desprenden de ello. Cito: preséntese un objeto a un hombre muy bien dotado de razón y luces naturales. Si este objeto le fuera enteramente nuevo, no sería capaz, ni por el más meticuloso estudio de sus cualidades sensibles, de descubrir cualquiera de sus causas o efectos. Adán, aun en el caso de que le concediésemos facultades racionales totalmente desarrolladas desde su nacimiento, no habría podido inferir de la fluidez y transparencia del agua que le podría ahogar. Fin de la cita. Curiosamente, tampoco podría inferir Eva la maldad de la serpiente que la tienta, porque todo ello solo es posible por la experiencia, a lo que, siguiendo a nuestro ilustrado francés, diríamos, bueno, ¿y de qué se les castiga? ¿No? ¿Cómo podrían saber qué es desobediencia y cuáles son las consecuencias si no es por experiencia? ¿No? Entonces, uso ese ejemplo porque es el que usa Hume. Pero el punto es que nosotros enlazamos necesariamente por causa y efecto, pero causa y efecto no es más que resultado de la experiencia. O sea, bueno, mejor sigo leyendo y luego trato de volver a regresar a este asunto que es fundamental. Lo único cierto, claro y distinto es que sin la experiencia nuestro entendimiento solo puede describir las cualidades sensibles de los objetos, mas no deducir sus consecuencias, ¿no? Yo, si veo un vaso de agua, no puedo saber si el agua es venenosa o no, ¿no? Por simplemente verlo, analizarlo, etcétera, no. Solo lo puedo saber haciendo asociaciones, ¿no? En las que puedo llegar a cierto tipo de conclusiones. Cito: ningún objeto revela por las cualidades que aparecen a los sentidos, ni las causas que lo produjeron, ni los efectos que surgen de él, ni puede nuestra razón, sin la asistencia de la experiencia, sacar inferencia alguna de la existencia real y de las cuestiones de hechos. Fin de la cita. ¿No? Imaginemos que en la noche soy trasladado a una selva exótica llena de flora y fauna completamente desconocida para mí. Al despertar y suponiendo que fuese un erudito en lógica y matemática, ¿no? Ni siquiera el más erudito, me sería absolutamente imposible saber de manera a priori si tal planta es venenosa o no. No, no importa si yo soy la persona más inteligente en lógica, ¿no? Si de repente despierto en medio de la selva, yo no voy a saber qué planta es venenosa y qué planta no es venenosa, qué animal es venenoso y qué animal no es venenoso, qué animal es peligroso y qué animal no es peligroso, qué planta es comestible y qué planta no es comestible. Radicalizando el ejemplo, habría que agregar que nadie podría saber a priori si el fuego quema, ni siquiera si 2 más 2 es igual a 4. De esto formula Hume la siguiente proposición verdadera, cito: las causas y los efectos no pueden descubrirse por la razón, sino por la experiencia. Fin de la cita. ¿No? Que la leche y el pan sean
un alimento bueno para el hombre pero malo para el tigre, no podría por ningún motivo ser descubierto únicamente por el entendimiento de forma a priori. Si causa y efecto vienen de la experiencia, por lo tanto, habrá que aceptar que todas nuestras asociaciones en las cuales confiamos plenamente y damos por supuestas, están fundadas en la mera costumbre, ¿no? Y aquí es esta es la conclusión a la que llega el ilustrado. Escocés, ¿no? Están fundadas en la mera costumbre, en el hábito de ver que así ha sido e inferir de ello que así será. De ahí que racionalmente no tenga motivos para creer que siempre va a ser así. Quizá mañana no salga el sol, y aunque el hábito me haga suponer confiadamente que saldrá, mi confianza no descansa en un argumento racional infalible, eterno e inmutable, sino en la mera seguridad que da la constatación de la experiencia repetida. El hábito, además de cubrir nuestras debilidades y nuestra ignorancia, se oculta de manera que pasa desapercibido como el origen de nuestras certezas. Entonces, pero bueno, pues hasta aquí creo que le vamos a dejar, ya no me fijé. Generalmente trato de fijarme en el tiempo, ahora sí no me fijé. Pero bueno, yo creo que le vamos a dejar aquí. Estamos en la cuarta sección, ya prácticamente la terminamos. Bueno, no, porque como encimamos dos cursos, porque le dediqué muy poco espacio a Émilie du Châtelet y le tuve que robar un poco a Hume, pues vamos a seguir, ¿no? No pasa nada que sea un poco más larga. El problema sería más bien para ustedes por sus cuestionarios, que tendrían que ir siguiendo las lecturas y leer más. Pero bueno, espero que no haya ningún problema, ¿no? Si hay, pues me dicen, no, si es demasiado. Y si no, pues yo doy por hecho que está bien, ¿no? Un poquito más, un par de páginas más, no pasa nada por esta ocasión. Entonces, bueno, la confianza con la que espero la consecuencia que presupongo al chocar dos bolas de billar depende solamente de la costumbre de la experiencia repetida. Justamente porque cito todas las leyes de la naturaleza y todas las operaciones de los cuerpos, sin excepción, son conocidas solo por la experiencia. Fin de la cita. La mente, el entendimiento, de forma pura y sin recurrir a la experiencia, no puede decirnos absolutamente nada sobre las causas, efectos de ningún objeto. Es un factum que la mente humana, cito, nunca puede encontrar el efecto en la supuesta causa por el escrutinio o examen más riguroso, pues el efecto es totalmente distinto a la causa. Fin de la cita. Sin recurrir a la experiencia, lo único que le queda al entendimiento sería la imaginación. Recurrir a representaciones imaginativas completamente arbitrarias y sin sustento, ¿no? E incluso estas representaciones imaginativas, habría que agregar, dependen de experiencias previas de las cuales hacemos generalizaciones. Pero bueno, recurriendo a la imaginación, puedo suponer que al chocar dos bolas de billar pueden suceder infinidad de cosas, sin que pueda creer que una tenga prioridad, a no ser que las asocie a mis experiencias pasadas, ¿no? Yo, sin recurrir a esa asociación que remite a otras experiencias, y que es lo que por hábito o costumbre hace que yo espere que cuando suelto un objeto se caiga, ¿no? Si yo suelto esto y se cae, ¿qué me hace creer que cuando lo suelto se va a caer nuevamente? Pues la experiencia repetida, la costumbre. No hay manera de demostrar que cuando yo suelto un objeto se va a caer por meras deducciones lógicas. Es por inducción. O sea, es demostrativamente imposible, entendiendo por eso de demostrar a partir de principios, deducir, ¿no? En el sentido de lógico, ¿no? Y acuérdense los que toman también fenomenología,
esta diferencia de Husserl entre mostrar y demostrar, es imposible demostrar que cuando yo suelto este objeto se va a caer. Es imposible demostrar. Es posible mostrar mediante inducción, decir que existe la probabilidad, bla, 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 que es más probable, pero, si nosotros quisiéramos una demostración que no recurriera a la experiencia, sino que solamente recurriera al pensamiento, al entendimiento puro, pues entonces cuando yo suelto esto, puede ser que se convierta en un ave, puede ser que desaparezca, cuando yo abro la puerta puede ser que haya una selva, no, piensen en películas un tanto como asociaciones raras, ¿no? Se me ocurre aquí Mulholland Drive de David Lynch, o vean ahí Twin Peaks, ¿no? La serie de David Lynch. Pero hay un montón de otras, ¿no? El Ángel Exterminador, de Buñuel, miles de películas donde de repente va un personaje, ¿no? Caminando y abre la puerta y aparece en otra dimensión, ¿no? Por decir algo. ¿Por qué no puede pasar eso? ¿Por qué yo digo, no, eso no puede pasar? Bueno, por la costumbre. Pero si yo, esa costumbre está basada en experiencias previas. Pero si yo quisiera decir por qué eso no es posible recurriendo solo al entendimiento, no tendría razones para explicar eso. No. Si yo recurro a la imaginación, ¿no? Podría suceder que cuando hago chocar dos bolas de billar, una atraviesa la otra, ¿no? Podría suceder que una se queda quieta y la otra rebota. Podría suceder que ambas explotan, ¿no? Podría ser que al chocar una con otra, el cuarto en el que estoy se transforma en otro. ¿No? Eso si solo recurro al entendimiento. Pensando de forma meramente a priori, ninguna de nuestras hipótesis parece mejor o peor fundada, a no ser que recurramos al único juez verdadero, verdaderamente confiable, o sea, a la experiencia. De ser así, todo nuestro conocimiento es meramente probable y no puede pretender ser universalmente válido y de una vez para siempre. ¿No? O sea, efectivamente puede pasar que cuando yo hago chocar una bola de billar con otra, que es el ejemplo que usa Hume, exploten. Puede pasar. ¿Por qué confío en que no va a pasar? Pues por la costumbre. Por la costumbre de experiencias pasadas acumuladas. De esto debería concluirse el hecho de no poder justificar sin recurrir a la experiencia por qué tal efecto es más probable, posible, creíble, o por qué que habría de seguir tal efecto a tal causa. Por ello, ningún filósofo razonable pretenderá describir las causas últimas de la naturaleza, pues es evidente que, cito, estas fuentes y principios últimos están velados a la curiosidad e investigación humana. Fin de la cita, ¿no? ¿Cuál es la causa última del universo? No, pues ni siquiera sabemos. Solo podemos saber causas y efectos de cosas concretas, pues eso nunca vamos a tener experiencia de eso, ¿no? Es una pregunta absurda para Hume. Lo más que podemos decir es que la elasticidad, bueno, cito, elasticidad, gravedad, cohesión de partes y comunicación del movimiento mediante el impulso son probablemente las causas y principios últimos que podemos llegar a descubrir en la naturaleza. Fin de la cita. Por ello debiera ser la filosofía mucho más modesta, pues incluso la más perfecta filosofía de la naturaleza solo puede servir para despejar un poco nuestra ignorancia. O, positivamente formulado, la filosofía debería ayudarnos a constatar, cito, la ceguera y debilidad humanas, a pesar de nuestros esfuerzos por eludirlas o evitarlas. Fin de la cita. Lo cual, visto desde otro ángulo, pues no sería nada desdeñable, ¿no? ¿Acaso no es propio de la filosofía reconocer la propia ignorancia? Ante esta imposibilidad de conocer los principios primeros y causas últimas, ¿no? Para decirlo ahí aristotélicamente, de la naturaleza, ¿no? Eso no lo podemos conocer. Pues ante eso no puede ser nada la geometría y la aritmética.
Hume nos previene de la ingenua idea que han tenido muchos filósofos al verla como modelo que podría darnos la certeza absoluta respecto del saber. Porque la geometría es una herramienta que nos ayuda a medir con precisión aquello que hemos descubierto por la experiencia y nada puede enseñarnos sobre las causas y efectos de la naturaleza, ¿no? Nada nos puede decir sobre las cuestiones de hecho. Concluyendo, sin recurrir a la experiencia sería imposible, por ejemplo, saber que el hielo es efecto del frío sobre el agua, ¿no? Y aquí hago una mención muy breve de Merleau-Ponty, ¿no? A esto Merleau-Ponty lo llamará conceptos operantes, ¿no? Es decir, aquellos conceptos que sirven para esclarecer aquello sobre lo que discurrimos, pero cuya naturaleza misma no podemos poner en cuestión, pues de hacerlo no podríamos avanzar en nuestras investigaciones. Es curioso que Hume use sin más la clásica división de sensibilidad y entendimiento que se remonta a Platón y que presupone una dualidad de nuestra naturaleza. O bien nuestro conocimiento viene de las llamadas aestesis, ¿no?, de las sensaciones, y por lo tanto remiten al mundo sensible, mundo del que una tradición filosófica llamará a desconfiar por ser fuente de error, mientras que otra tradición considerará el único mundo, ¿no?, el mundo verdadero. Pero bueno, esa distinción entre aestesis y nous, entendimiento, ¿no?, asociado a la actividad, que es el único capaz de hacernos ver con los ojos del alma, dicho platónicamente, la verdadera naturaleza de las cosas, ¿no? Y según otra tradición, este es como el mundo verdadero. Mientras que la otra afirma que esta es mera especulación y es la fuente de todos los errores y extravíos, ¿no? Entonces, bueno, es curioso que siempre tengan esa división de entendimiento y sensación, hasta que Kant los unifique, ¿no? Entendimiento y sensación forman parte de una misma facultad, o más bien son facultades de la razón. Pero bueno, ahí está eso. Ahora sí me extendí, espero no haber ido tan rápido. Pero bueno, vamos a seguir con Hume. El punto es que de causa y efecto no podemos saber por el mero entendimiento, sino simplemente por la experiencia. Yo no puedo saber cuáles serían las causas, ¿no? Si de repente voy a otro planeta, que tendría así como tal planta, ¿no? Etcétera. Pero bueno, vamos a seguir sobre eso. Pues no se olviden de terminar su cuestionario. El que sigue va a ser probablemente solo sobre Hume y el último va a ser sobre Kant. Cuestiones, bueno, preguntas y demás, pues me escriben. Hasta la siguiente sesión.